Ya está, gracias. A ver, lo primero, quien tiene el libro, pues puede seguirlo aquí en clase con el libro, ¿vale? En principio, dada la situación, pues vamos a intentar que estas sesiones, y esta es la número 1 del grupo, ¿cómo le vamos a llamar? ¿1 o 2? Cuarto A, grupo 2. Cuarto A más C, grupo 2. Sesión número 1. Tema 1 de valores éticos de cuarto de la ESO. Aquí vamos a empezar a dar dos temas por evaluación, ¿vale? Porque son 6 temas y son 3 evaluaciones. Solo tenemos 2 horas a la semana. Y entonces este primer tema, apuntad por favor en el cuaderno, que debería estar relacionado a la mesa, por favor, porque hay cosas que se van a decir aquí que no están en el libro. Bueno, pues realmente no se podía empezar mejor, porque nos habíamos olvidado un poco de la globalización y mira por dónde ha llegado una pandemia global. Es decir, que nuestras vidas se han visto afectadas y se seguirán viendo afectadas, al menos en los próximos 2 años, siendo optimistas por la epidemia del COVID-19. Y el tema nuestro no trata sobre eso, pero lógicamente lo vamos a tener en mente y lo vamos a tratar. Es el de valores para un mundo globalizado. Entonces apuntar tema 1 del libro, valores para un mundo globalizado. Vamos a empezar a preguntarnos por qué problemas plantea el individuo la sociedad actual, ¿verdad? Es una sociedad marcada por aquello que ya hace décadas teóricamente fue planteado sobre el aleteo de la mariposa y cómo ese efecto, el efecto mariposa, un simple aleteo de mariposa en un continente está afectando a todos los demás continentes, ¿no? Estamos interconectados, no solo conectados por los medios de comunicación, sino conectados cada vez más a nivel de una naturaleza que de alguna manera convive con una sociedad humana cada vez más sofisticada y más compleja, cada vez con un aumento demográfico mayor y que tiene que de alguna manera luchar con una serie de inconvenientes y con una serie de ventajas. Entonces tenemos que estudiar las ventajas y los inconvenientes de la globalización, cómo eso puede afectar a la diversidad cultural, por ejemplo, cómo puede ser una oportunidad, cómo puede tener también una contrapartida en términos de hegemonía y de dominación de unos pueblos sobre otros, y una serie de problemáticas que cada uno de nosotros podemos efectivamente plantearnos de inmediato, sin tener más que abrir los periódicos cualquier día. Vemos noticias que tienen relación con eso, desde la inmigración, desde la pérdida de identidad cultural, desde la monopolización de los medios de producción y de los beneficios, la brecha norte-sur, las bolsas de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del cambio climático, todo eso tiene efectivamente unos valores y cuando hablamos de valores ya en cuarto sabemos lo que son, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Quién se atreve a dar una definición? ¿Qué son los valores éticos? ¿Quién, levante la mano, se atreve a dar una definición? Una simple definición. ¿Qué son? ¿Podríamos...? En teoría está levantando la mano. Son como, entre comillas, reglas no escritas que definen nuestra conducta y nuestra Bien. No te puedo quitar. Hablan más alto hacia arriba, a ver. Son como reglas no escritas que definen nuestra conducta y nuestra moral. Bueno, no tienen por qué ser escritas, ¿verdad? Únicamente tú las puedes interiorizar, incluso a lo mejor no sabes definirlas. Y en un idioma, en sueco, la felicidad o la generosidad o el hecho de saber compartir
o ser tolerante, lo llamarán de una manera, en otro lenguaje lo dirán de otra, e incluso muchas veces las obras son amores, ¿verdad? Es decir, tú puedes estar poniendo en práctica un valor y ni siquiera nombrarlo. Tú puedes ser generoso sin hablar de la generosidad, ¿verdad? Serás tolerante en una situación o no lo serás, o serás intolerante, y son tus acciones. Por eso los valores forman parte de la vida práctica, de la praxis, que decían los griegos. La ética es una parte de la filosofía que se ocupa de las acciones humanas, pero siempre con un horizonte. Queremos vivir, pero queremos vivir bien, no solo individualmente, sino que queremos vivir bien en tanto que sociedad, en tanto que humanidad, ¿no? Entonces ahí está, y para ahí tiene, digamos, algo que decir el campo de los valores. Los valores no son más que la materialización de unos ideales de un mundo justo, bueno, verdadero, honesto, auténtico, máximamente feliz, es decir, aquello que de alguna manera tenemos en el horizonte de lo que nos gustaría como una vida plena, ¿no? Una vida soñada. Y nada mejor para el ser humano que soñar con un futuro cada vez mejor, ¿no? Eso se llama utopía, pero gracias a la utopía vamos avanzando, vamos progresando. Si no hubiera habido sueños, seguiríamos en la edad de piedra. Pero el hombre sueña permanentemente con mejorar su calidad de vida. No la quiere solo para él, sino para los demás. Por eso hay valores y contravalores. Una persona egoísta, que no tiene empatía, que no da nada a nadie, que no comparte, que encima está siempre considerando que el defecto y los fallos y los errores son de los demás, algo muy típico, ¿verdad? En vez de hacer introspección y pensar si a lo mejor el fallo está en ti, ¿no? Dudar un poco, esa cosa filosófica nos haría más mejores en cuanto a sociedad, si no estuviéramos siempre intentando señalar con el dedo, ¿no? Siempre señalando con el dedo como si el otro fuera el culpable. ¿Y tú qué haces? Pregúntate primero, ¿no? Vale. Bueno, pues todo esto, de alguna manera, lo vamos a desentrañar aquí. Lo primero de todo, aquí hay unas fotos y tal, de algunas cuestiones. Había unas velas, yo imagino que sería del 11S, esas velas que he visto en la foto anterior, con una especie de señal de duelo por la catástrofe de las Torres Gemelas. Pero el punto número 1 es una palabra muy bonita a la que le dedicó una gran importancia el filósofo alemán Immanuel Kant. Cuando se habla de dignidad, ¿por qué eligen los autores del libro hablar de la dignidad? La dignidad como base de nuestros derechos. Pensad un momento, ¿por qué la dignidad va a ser la base de nuestros derechos? Habrá que preguntarse primero qué es la dignidad, ¿no? La dignidad es el respeto hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Vale, es el respeto, para no repetir la palabra, sería respeto hacia ti mismo y hacia las demás personas. Pero alguien te puede entonces preguntar, ¿y por qué tú te crees que eres digna de respeto? Porque se respeta a las otras personas, igual lo que opinen o lo que hagan. Bueno, a ver, depende de lo que hagan. No, piensa un poco. Antropológicamente, ¿por qué tú eres más digna de respeto que una garrapata? ¿Sabes lo que es una garrapata, no? Sí, sí. O un guisante, o una tuerca. ¿Por qué cuando hablamos de un ser humano estamos hablando de ese respeto? Porque somos mentalmente más activos que, por ejemplo, una garrapata. Tenemos la personalidad y... Esa no es la palabra, profe. Tenemos valores. A ver. Por el uso de razón. Eso.
Ahí está, muy bien, eso es lo que quería decir. Pues aquí te han ayudado, porque estamos dotados de razón, somos un ser peculiar, dotados de razón y de conciencia. Y en tanto que tenemos conciencia y razón, cabe pensar, ya desde Kant, que eso nos lleva a algo tan hermoso como es la dignidad. Es decir, poseemos, independientemente de tu cartera, de tus fondos de inversión, de si tienes piscina o no, de si tienes un Lamborghini o si en tu cuenta de Instagram hay 2 millones de seguidores, independientemente, ojo, de si estás en una patera y te acabas de hinchar el mafioso la lancha neumática y encima no sabes nadar y te vas a ahogar, incluso ahí, en esa agonía del ahogamiento, es terrible, pero es así. Morir ahogado debe ser tremendo. Ahí, ese ser que está muriendo posee dignidad, porque tiene razón, tiene raciocinio, tiene conciencia de sí, tiene un cerebro desarrollado y decimos que, claro, lógicamente que sí, independientemente de su nacionalidad, su cartera, su color de piel, su sexo, etc. Bueno, pues ahí, claro, lógicamente nos encontramos con que el siglo XXI va a ser un siglo de muchas luchas, lógicamente, porque a sabiendas de que esto es así, a sabiendas de la Declaración de los Derechos Humanos, a sabiendas de que ha pasado ya desde la Ilustración de Kant, en 1780, pues fíjate, cuando escribe sus tratados, pues han pasado unos 200 y pico años, aún así seguimos en gran medida, aunque hemos progresado en calidad de vida y en muchos indicadores, estos científicamente se ha estudiado, en otros no. En otros hemos avanzado muy lentamente, muy poquito. Por lo tanto, va a ser un siglo de luchas. Luchas posiblemente pacíficas, esperemos. Luchas, digamos, dirigidas a cambiar la mentalidad y la legislación, que se ha quedado anticuada. Y esa es la tarea vuestra, la tarea de vuestra generación, lógicamente. Esa transformación que se va a ir produciendo sí o sí, claramente, hacia un mundo más justo, más igualitario. Y esos son valores. Pero si hablamos de justicia, o si hablamos de igualdad, es referida a este primer punto. Porque todo se desmorona si tú le niegas la dignidad. ¿Qué hicieron los nazis? Eliminar esta raíz. Considerar que judíos, etcétera, pero sobre todo judíos, no podían ser considerados iguales que el resto. Eliminarles la dignidad. Y una vez que ya no tienen dignidad, entonces lo consideras que puedes hacer con él lo mismo que con el guisante, lo puedes hervir y no pasa nada. Y efectivamente se dedicaron a hervir seres humanos. O sea, para que llegara a esa mentalidad tienes que eliminarle de raíz lo fundamental, que es el respeto que se debe tener hacia un ser que es igual que tú. Pero ¿por qué no llaman a los judíos? ¿Por qué? A ver, pues léete Ben Kampf y ahí te lo explica un poco. Porque habían tenido una... Que no, a ver, que básicamente hay una... Te lo resumo, porque vamos, por eso, pues, lógicamente, efectivamente investiga. Pero vamos, viene en gran medida por una tendencia eugenésica. Eugenésica, que antes que en Alemania estaba ya en países nórdicos, que es igual que podemos mejorar la raza de un perro, ¿se puede mejorar? O de un toro bravo de Lidia, o de un caballo, ¿se puede mejorar? Sí. Hoy en día se sabe desde hace mucho tiempo, y entonces allí ya a principios del siglo se sabía. Hubo una tendencia, una corriente de pensamiento eugenésica aplicada al ser humano. Y de hecho hubo esterilizaciones selectivas, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, fijaros que son países que los tenemos como, ¡guau!, son lo más de lo más. Sí, pero ojito, si también ahí se nos ha ocurrido unas cosas que hoy en día nos parecen increíbles. A ver, señora Rottenmeier, le llega un papel que tiene que ir al centro de salud el martes. Rottenmeier iba el martes al centro de salud y sin decirle nada la esterilizaba.
Hay un reportaje, a ver si lo consigo ver, que lo vi en la 2 hace muchos años, que te quedas congelado. Lo hicieron con decenas de miles de mujeres, ya de por vida. ¿Y en función de qué? Pues porque una a lo mejor pues bebía mucho vodka, otra porque a lo mejor tenía un problema psicológico. O sea, aquellos que veían que no solo problemas físicos, porque veían que tenían alguna adicción o algún problema y decían, ¿cómo mejoramos la raza? Vamos a eliminar a estos, esto porque es vago, este porque es borracho, este porque tiene síndrome, nos va a dar síndrome de Down, porque lo he visto en los datos, pim, 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 limpiamos, y nos quedan todos unos niños rubitos y unas niñas rubitas ideales de la muerte. Pues estos se dedicaron a hacerlo, y lo hicieron, ¿eh? ¿Qué pasa? Que llegó Hitler y dijo, no, pues esto está muy bien. Y se llenó de otras razones, ¿eh? Muy locas. Pero ya te digo, vete en Mein Kampf, vete en mi lucha y lo cuenta el tío sus delirios. Consideraba que los judíos básicamente eran una especie de poder en las sombras que recogían desde la usura antigua en sus manos, venía de una manera a convertirse en más poderoso que los estados, en base al comercio, que habían sido pues, pueblos comerciantes y que en base sobre todo a la banca y otras cuestiones de esas, pues se copiaban, pero vamos, judíos los hay artesanos, libreros, fontaneros, carpinteros, violinistas, o sea que era una locura lo que estaba diciendo Hitler, y consideraba que eran inferiores, una raza inferior que debía ser exterminada. Pero es eugenesia al fin y al cabo. Es tu botella, ¿no? Sí. A ver, bajamos. Entonces ya hemos quedado un poco en que la dignidad es anterior a cualquier otro valor. Es algo intrínseco al ser humano, tanto que ser racional, ¿vale? En el momento que atacamos eso, ya básicamente podemos atacar cualquier otro valor añadido al ser humano. Hay que decir que ahí radica, y no en ninguna otra cosa, la Declaración de los Derechos Humanos. Si hablamos de una Declaración de los Derechos Humanos, es porque toda persona posee, por el mero hecho de ser persona, una dignidad intrínseca. Y por lo tanto se le merece estima y respeto. Aquí todo lo que se ha contado de Kant lo viene a resumir a continuación, ¿vale? ¿Lo leéis bien? Sí. Kant dice, Kant llamaba dignidad a este valor infinito que cada ser humano posee y que nos diferencia de los objetos. Los derechos humanos tratan de defender este valor único que hace tan especiales a las personas y que nos diferencia de las cosas que nos rodean. Por lo tanto, la dignidad tiene su fundamento en el carácter único e insustituible de todos los seres humanos. ¿Vale? A ver, aquí nos vienen una serie de actividades y nos habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Constitución Española. ¿Quién está familiarizado con estos dos documentos? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa le estamos dando todos los años. Claro, pues entonces estamos familiarizados. Y la Constitución Española, pues también estamos familiarizados, más o menos, ¿no? A la medida posible, un poco menos, tal vez. Puede ser. Bueno, tanto en una como en otra se dice lo siguiente. ¿Tú qué estás pensando? A ver, ¿puedes leernos lo primero? A partir del artículo Sí, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Vale, ¿y tú lees bien de ahí? Sí. A lo mejor se te oye bien de ahí. A ver. Artículo 10.1 de la Constitución Española. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos de orden político y de la paz social. Vale. ¿Hay algo que no entendamos ahí? Inherente se sabe lo que es, ¿no? Inherente, intrínseco,
que va contigo, ¿no? Muy bien. Vale, aquí tenemos una definición de la dignidad, un vocabulario, que de alguna manera lo hemos conseguido hacer nosotros, ¿no? Ya habíamos dado una definición, aquí tenemos la definición que viene a decir lo mismo, ¿no? Es algo innegociable. Nos viene dados por el simple hecho de ser seres humanos. Consecuencias. Esto es muy importante. A ver, consecuencias de la idea de la dignidad. Pues la primera, no hay nada más odioso que la pérdida de libertad. De hecho, fijaros estos meses que hemos estado haciendo un sacrificio tremendo por el bien común, como al principio era una sensación extraña, ¿no? ¿Qué ¿No os parecía muy raro? Como una novela de ciencia ficción. Era como ciencia ficción, todo lo que esto de verdad está pasando, es como una película. Me han confirmado en mi casa. Es como el hombre nuclear, ¿no? Era como, socorro, ¿qué está pasando? De hecho, pues claro, pues la gente sufrió bastante ansiedad. No sé si a vosotros sufristeis un poco de ansiedad, ¿no? ¿No os generó ansiedad? ¿No? Levantad la mano, ahora, levantad la mano. ¿El que quiere hablar, que levanta la mano? No. Bueno, yo... entonces, hay un libro, apuntádoslo por favor, porque es súper famoso. Yo lo leí a vuestra edad, que cuando hay que leer estos libros... ¿Pero hay que leérselo? No, es una recomendación, ¿vale? Sí que a lo mejor pues se puede más adelante pensar en alguna de estas utopías contrarias, se llaman distopías, ¿sabes? Bueno, es como imaginar un futuro, pero en vez de un futuro genial y guay, fíjate a lo que podemos llegar, a esta cosa tan horrible, ¿no? Y entonces eso se llaman distopías. En vez de que es topos, es un no lugar, utopía, un lugar porque está en el horizonte, pero tiene de carácter positivo. Distopía es el contrario. Es decir, un futuro que no lo quiero ni regalado. Pues uno de los mejores fue el que hizo lo del Gran Hermano, que es la idea del Gran Hermano, que es George Orwell. ¿Conocéis el libro de 1984? ¿Quién lo conoce? Este libro lo uso en inglés. ¿Lo vais a tener dónde? En inglés. Pues magnífico. Este libro es una... Sí. Sí. En la página web del Instituto aparece de los que tenemos que leer. Y está este. Bueno, pues Orwell, 1984. Ah, sí, Bueno, ya lo leí. bueno, pero resulta que hay otro de Orwell que es fascinante, aunque es más filosófico, porque esto es como una especie de novela y se hizo la película correspondiente. Se llama El miedo a la libertad. ¿Ese has leído también? No. El miedo a la libertad, fijaros, ya el título lo dice todo, ¿verdad? ¿Se puede llegar a tener miedo a la libertad? ¿Puede llegar a una sociedad en la que estemos tan acostumbrados a que nos indiquen? Sabemos ya desde la psicología conductista que podemos condicionar a las personas. Los seres humanos son condicionables. La publicidad es lo que hace, permanentemente. Incluso, los profesores a veces condicionan a los alumnos. Con la nota, sigue más lejos. Con el refuerzo positivo. Es decir, el condicionamiento opera también con los seres racionales, con los humanos. Y ese descubrimiento que lo hace Pavlov, el del perro, ¿os acordáis? Que salió y luego Skinner en América ha dado lugar a muchas distopías. La grandeza de Orwell es que pone el dedo en la llaga en que justamente podemos ser condicionados en aquello que más nos duele, en aquello que más adoramos, que es nuestra libertad. Podría llegar un momento en el que tomar decisiones yo. No, tú dime lo que tengo que hacer. ¿Cómo voy a tomar yo decisiones? O sea, que nos volvamos tan increíblemente temerosos de la libertad que dejemos que sean siempre todos los demás los que toman las decisiones sobre nosotros. Y perdamos, por lo tanto, lo más rico que tenemos, que es la libertad. De hecho, en nuestra sociedad, siempre que en clase, durante toda nuestra vida y eso, nos preguntaban
¿cómo sería la sociedad si no tuviésemos, no sé, por ejemplo, un poder político como hay otros métodos políticos que no hace falta puestos de poder? Y siempre hemos dicho que eso garantizaría el caos y la revolución, o sea, todo revolucionado y todo eso, porque nos da miedo, no sabemos, no somos responsables, somos obedientes. Muy bien resumido, efectivamente. Por eso tiene Ese es el punto que no se podía confiar. ¿Cuánto queda? 4 minutos. 4 minutos nos quedan. Muy bien. Bueno, vamos a darle al stop de esta lección por clase número 1 del grupo 2, cuarto A, C. Adiós, canal de YouTube. De los libros positivos. Me despido, bro. Vale, hasta otro día. Hasta la sesión número 2.